La noche en que mi hijo inauguró su bar soñado sin mí fue la noche en que dejé de ser el banco de la familia, aunque en ese momento yo no lo sabía. Solo sabía que estaba de pie en mi cocina en Columbus, Ohio, mirando el móvil y esperando una foto que nunca llegó. Había llamado para hacer una pregunta simple. «Oye, hijo», dije cuando Jason por fin respondió. «Entonces, ¿cuándo es la gran inauguración? Quiero estar allí temprano para ayudar a preparar, ya sabes, limpiar mesas, sacar fotos, avergonzarte un poquito». Hubo una pausa. Escuché música de fondo, voces, copas chocando. Luego otra voz entró en la llamada, suave, empalagada y afilada por debajo. «Hola, Mike. Soy Tara», dijo mi nuera. «La inauguración fue anoche». Cambié el teléfono de oreja. «¿Anoche? Pero si aún no me habíais dicho la fecha». Pensé que era una apertura en pequeño. Ella me cortó. «Muy íntima. Solo gente importante, inversores, influencers locales, un par de blogueros, ya sabes, personas que realmente pueden ayudar al negocio». «Solo gente importante». Sus palabras cayeron como un cubo de agua helada por mi espalda. Por un instante pensé que había oído mal. Me quedé allí, con mi camisa de cuadros desteñida, la misma que llevaba cuando ayudé a pintar las paredes del bar el invierno pasado, agarrando el borde de la encimera con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Jason no dijo ni una palabra. Estaba allí, podía oír cómo respiraba al fondo. Podía imaginarlo pasándose la mano por el pelo como hacía cuando era niño y lo pillaban mintiendo por alguna tontería. «Gente importante», repetí en voz baja. «No te lo tomes personal, Mike», añadió Tara. «Solo necesitábamos mantenerlo pequeño. El espacio es limitado. Ya haremos algo familiar más adelante. Bueno, me tengo que ir, clientes». La llamada se cortó antes de que pudiera contestar. Me quedé en medio de mi cocina, sosteniendo un teléfono silencioso que de repente parecía pesar 100 libras. Afuera, las farolas empezaban a encenderse sobre la acera agrietada que yo había limpiado para la ruta de periódicos de Jason hace 35 años. Solo gente importante. Miré mi casa, mi pequeño ladrillo pagado, el hogar que mi difunta esposa Laura había llenado de mantas de ganchillo y fotos familiares. En la nevera, un imán sujetaba un dibujo descolorido que Jason había hecho en segundo de primaria, él y yo y un perro torcido. Monigotes con sonrisas enormes. Gente importante. Yo fui quien sacó $10,000 de mi jubilación para ayudarlo a firmar el contrato del local. Fui quien cofirmó el préstamo porque el banco no confiaba en su historial crediticio. Fui quien pasó fines de semana en Home Depot comprando madera, sellador, lámparas. «Ponlo en mi tarjeta, yo me encargo», mientras ellos hablaban de la marca, de las vibras y de cómo aparecer en TikTok. Pero no era lo bastante importante para estar en la sala cuando cortaron la cinta. Esa noche dormí muy poco. Me senté en mi viejo sillón reclinable, el de la cinta adhesiva en el reposabrazos, mirando la pantalla negra del televisor y escuchando el zumbido de la nevera. Los recuerdos venían en oleadas. La primera vez que Jason dijo: «Papá, si esto despega, te pagaré». Y más. La primera vez que Tara me besó la mejilla y me llamó nuestro socio silencioso. Todas las veces que mi cheque de la Seguridad Social caía en la cuenta, y casi como si fueran señales, mi teléfono vibraba. «Papá, vamos cortos de cerveza este mes». «Mike, la licencia de alcohol fue más cara de lo que nos dijeron». «Papá, se rompió la freidora. Si no la arreglamos perderemos los viernes». Siempre encontraba una manera. Cancelé un viaje de pesca. Aplacé arreglar el porche trasero que se hundía. Vendí mi Chevy del 68, el camión con el que llevaba a Jason al béisbol, para cubrir un impuesto sorpresa, porque eso es lo que hacen los padres, ¿no? Una semana después, casi a la misma hora, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez reconocí el tono de Tara incluso antes de que dijera mi nombre. Ya no quedaba azúcar, solo el filo. «Mike», dijo rápido. «Mira», llamó el banco. El pago del préstamo rebotó.
Amenazan con ponernos sanciones. Pensábamos que ya habías hecho la transferencia. Dejé las palabras en el aire. Normalmente se me habría encogido el pecho. Habría agarrado las llaves, el talonario, mis preocupaciones. Pero algo dentro de mí había cambiado desde aquel solo gente importante. Respiré hondo. Tara, dije con un tono calmado, casi amable. ¿No te dije que solo ayudo a la gente importante? Durante un segundo no hubo nada. Ni música, ni voces, ni copas. Solo un silencio tan pesado que pude oír mi propio corazón. Mike, ¿qué se supone que significa eso? Soltó ella por fin. Nos estamos hundiendo. Este bar es nuestro futuro. Jason es tu único hijo. Lo sé, contesté. Y durante 4 años os he tratado como si fuerais el único futuro que yo tenía. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaba la mano al dejar el teléfono, pero no era miedo. Era algo distinto, más frío, más claro. Aquella noche me senté en la mesa de la cocina, la misma donde Laura y yo le enseñamos a Jason a sumar y restar, y saqué mi vieja caja metálica, extractos bancarios, papeles del préstamo, recibos, cada transferencia que había hecho. Solo esta vez, por el bar. Cada eres un salvavidas, papá. Encontré un bloc amarillo y destapé un bolígrafo. Veamos cuán poco importante soy, murmuré. Depósito por depósito, cheque por cheque, empecé a sumar. Cuando escribí la cifra final al pie de la página, el café se había enfriado y los hombros me dolían. $42.600. Ese era el precio de no ser importante en la vida de mi propio hijo. Me quedé mirando el número hasta que se volvió borroso. Y por primera vez desde que murió Laura, lloré. No un llanto discreto, sino sollozos hondos, rabiosos, que venían de debajo de todos esos años de claro, hijo, no te preocupes. Cuando por fin paré, el número seguía allí. Y también algo nuevo en mí, una línea, un límite, el primer trazo de un hombre que estaba cansado de pagar por el privilegio de ser olvidado. A la mañana siguiente desperté antes del despertador. Durante años ese había sido el hábito de Laura, no mío. Ella decía, el silencio antes de que despierte el mundo es cuando puedes oír tus propios pensamientos. Nunca lo entendí de verdad hasta que estuve allí, en mi cocina a las 6:15, mirando ese bloc con ese número horrible abajo, 42.600. Bajo la luz amarilla del fregadero, la tinta parecía más oscura, más pesada, como si tuviera peso, como si cada dólar hubiera dejado una huella en mi vida. Había cubierto alquiler para que el bar no se retrasara en momentos clave. Inventario extra para la avalancha de los playoffs. Un sistema de sonido nuevo porque la gente no se queda si la música es mala. Todo sacado de mi jubilación, de mis ahorros, de la vida que Laura y yo planeamos y nunca pudimos vivir. Mi móvil estaba boca abajo en la mesa. Había vibrado hasta casi medianoche. Jason, luego Jason otra vez, luego Tara, luego números desconocidos. No respondí a ninguno. Eso ya era nuevo. Durante 4 años me entrené para correr al primer aviso. Si tu hijo está en apuros, vas. Es automático. Da igual si tiene 8 años y pierde la mochila o 35 y pierde la solicitud de la licencia de alcohol. Vas. Pero esa mañana me serví un café, volqué el móvil y vi una nueva tanda de notificaciones. 5 llamadas perdidas, 3 mensajes de voz, 14 textos. No abrí ni uno. En su lugar saqué la tarjeta de débito de la cartera, la misma que Jason se sabía de memoria para emergencias cuando abrió el bar, y supe lo que tenía que hacer. Me puse una camisa limpia, los vaqueros buenos, no porque al banco le importara, sino porque yo necesitaba sentirme como un hombre que aún conservaba algo de dignidad. Fui a la sucursal de Broad Street. El aparcamiento casi vacío. Ese frío de la mañana que te hace desear haber llevado chaqueta. Crucé las puertas automáticas y me golpeó la mezcla conocida de tinta de impresora, café y limpiador de suelos. «Buenos días, señor Callahan», dijo la cajera. Llevaba viniendo 20 años. «¿Ha madrugado?» «Sí», dije,
Quería adelantarme. Sonrió y señaló al fondo. El señor López está en su despacho si necesita algo más complicado que un ingreso. El señor López, el director, había sido quien procesó la transferencia del contrato del bar. Me dio la mano y dijo que mi hijo tenía suerte de tener un padre tan solidario. En aquel momento me sentí orgulloso. Hoy, la palabra solidario no sonaba tan noble. Levantó la vista cuando toqué la puerta. «Mike», dijo, poniéndose en pie para estrecharme la mano. «¿Todo bien?» «No», respondí. «Pero estoy trabajando en ello». Me hizo un gesto para que me sentara. «Cuéntame». Saqué mi lista, el bloc amarillo con la cifra final. Necesito cancelar todos los pagos automáticos, transferencias y protecciones contra descubierto que estén conectados de alguna forma con el negocio de mi hijo, dije. Si hay un hilo que me convierte en red de seguridad, quiero cortarlo. Sus cejas subieron apenas. Vaya, es un cambio importante. ¿Algún motivo? Podría haber bromeado, hacerme el tonto. Pero me sorprendí a mí mismo. Porque por fin entendí que mi jubilación no es un crowdfunding para un bar al que ni siquiera me invitan, dije. Y porque ayer mi nuera me dijo que la inauguración era solo para gente importante. El señor López se recostó y su expresión se suavizó. «Ah», dijo en voz baja. «Entiendo». Giró hacia el ordenador. «Vamos a verlo». Durante 20 minutos revisamos cada cuenta, la línea de crédito donde yo era avalista. Cancelar garantía. La transferencia automática de $750 mensuales. Detener. La protección que sacaba dinero de mis ahorros cuando la cuenta del bar quedaba en negativo. Eliminar. Con cada clic, algo se aflojaba en mi pecho. «Mike», dijo en un momento, «no quiero entrometerme, pero ¿estás seguro? Una vez cortemos esto, si ellos fallan, no habrá red». «Lo sé», dije. «Durante 4 años he sido su red. No los hizo más responsables. Solo me dejó a mí sin dinero». Asintió. Mi móvil vibró otra vez. No lo saqué. Cuando terminamos imprimió un montón de papeles. «Aquí tienes la confirmación de las cancelaciones», dijo. «Si alguien intenta reactivar algo en la cuenta del negocio usando tu nombre, lo bloquearemos y te llamaremos». Por primera vez en mucho tiempo me sentí protegido. «Gracias, Luis», dije. «De verdad». Dudó un instante y luego habló más bajo. «He visto esto antes. Padres agotándose por hijos adultos con grandes planes. Normalmente termina de 2 formas». «¿Cómo?», pregunté. «O el hijo madura o el padre se hunde», dijo. «Bien por usted por intentar una tercera opción». De camino a casa pasé frente al bar a propósito. Habían pintado la fachada de negro y colgado un rótulo de neón nuevo. «The Caper Rail». 2 calefactores de terraza aún envueltos en plástico frente a la puerta. A través de los ventanales, las bombillas Edison brillaban sobre mesas de madera recuperada. Las mismas mesas que yo ayudé a lijar y barnizar. Un cartel pegado al cristal decía: «Síguenos en Instagram @thecoperrail614». Aparqué enfrente y abrí la cuenta en el móvil. Allí estaban las fotos de la noche anterior. Jason tras la barra, sonriendo, agitando un cóctel. Tara con un vestido negro y una copa de champán. Un grupo de 6 personas que no había visto en mi vida, hombro con hombro. El pie de foto decía: «Noche de apertura con nuestra gente favorita». No podríamos haberlo logrado sin nuestro increíble equipo y seguidores. Gente favorita. Seguidores. Ni rastro del hombre que firmó los cheques. Me quedé mirando hasta que me ardieron los ojos. Luego hice algo impensable un mes atrás, bloqueé la cuenta. No para castigarlos, sino porque no podía seguir clavándome pruebas. En el camino de vuelta, el silencio del coche era distinto, más denso, como si se hubiera cerrado un telón entre mi vida antigua y lo que viniera después. De vuelta en mi cocina me serví café. El móvil vibró. Lo dejé.
Sabía, con la certeza que solo da haber dejado que te pasen por encima durante años, que en cuanto Jason descubriera que no había dinero, aparecería por mi puerta. No para disculparse, vendría a cobrar. Y por primera vez desde que nació, yo estaba listo para decirle que no. Al día siguiente, cerca del mediodía, llamaron a la puerta. No un golpecito amable, no un papá, ¿estás?, como hacía Jason cuando pasaba a cenar cuando Laura aún vivía. No, este golpe era seco, insistente, el golpe de quien cree tener derecho a entrar. No me moví enseguida. Escuché los golpetes, rápidos, repetidos. 3 golpes, pausa, 3 más. Luego la voz apagada de Jason: «Papá, abre». Caminé despacio hacia la puerta, con una calma extraña. No estaba nervioso ni enfadado. Estaba decidido, como si hubiese cruzado una línea interna la noche anterior. Cuando abrí, Jason tenía la expresión que esperaba, medio pánico, medio molestia. El pelo revuelto, el olor a tabaco aunque decía que no fumaba. Tara detrás, brazos cruzados, mirada fría, sin saludar, mirando dentro de mi casa como si ya estuviera eligiendo dónde sentarse para empezar el discurso. «Papá», dijo Jason empujando para entrar sin invitación. «Tenemos que hablar». Me aparté, pero no lo suficiente para facilitarlo. «¿Qué pasa?», pregunté mientras cerraba. Tara no perdió tiempo. «El banco dijo que cancelaste todo, la protección, las transferencias. Todo». «Sí», dije. Jason se giró. «¿Por qué harías eso sin avisarnos?» «¿Por qué vosotros inauguraríais el bar sin avisarme?», pregunté. Su mandíbula tembló como si buscara palabras que no tenía. Tara, en cambio, no dudó. «Fue una decisión de negocio», soltó. «Teníamos inversores, medios, gente que debía estar. No se trataba de ti». «Pero esto», añadió Jason señalándome, «esto nos perjudica. Nos pone en crisis». «Crisis». Esa palabra tiró de algo en mí. ¿Cuántas veces había dejado todo para solucionar una de sus crisis? ¿Cuántas veces mis ahorros desaparecieron en un agujero etiquetado urgente? «¿Cuánto necesitáis?», pregunté sin ofrecer, solo queriendo saber. Jason dudó. «Tara no». 3.000 para el lunes», dijo. «Vamos atrasados con facturas y nómina». «¿Nómina?», repetí. «¿Ya contratasteis personal?» Jason se encogió. «Necesitamos un equipo. No podemos hacerlo todos solos. Pero sí podéis gastar vuestro dinero de nómina porque siempre estoy yo para cubrir el hueco, ¿no?» Silencio. La cara de Tara se tensó. «Mike, por favor. No dramatices. Sabes que el bar es nuestro futuro». «¿Y yo no soy vuestro futuro?», pregunté. Jason se frotó la frente. «Papá, no es personal». «Para mí sí lo es». Mi voz seguía baja, y cuanto más calmado hablaba, más incómodo se mostraban. Caminé hasta la mesa, tomé el bloc con la suma total y se lo entregué a Jason. Lo leyó, su cara perdió color. «Papá, ¿qué es esto?» «Eso», dije, «es lo que he gastado en vosotros en 4 años. Así luce mi jubilación ahora. Por eso se acabaron las transferencias». Tara le arrebató el bloc, escaneó la lista y sus ojos se abrieron. «Esto no es correcto», dijo. «Algunas cosas fueron regalos». «Fueron gastos del bar», insistió Jason. «No», corregí. «Fueron gastos de vuestro bar, vuestro sueño, vuestra responsabilidad». Jason tiró el bloc a la mesa. «¿Así que ya? ¿Nos cortas?» «Sí». «Pero somos familia», dijo. «La familia no me trata como vosotros lo habéis hecho», respondí. La voz de Tara subió. «Te están manipulando. Te estás aislando. Bloqueaste nuestro Instagram». «Eso no es un comportamiento normal». «Bloqueé vuestro Instagram», dije con voz uniforme. «Porque no necesito ver fotos de una inauguración a la que no me invitaron». Jason tragó saliva. «Fue un malentendido». «No», respondí.
Fue un mensaje. Y entonces Tara dijo la frase que hizo que todo dentro de mí se quedara quieto y helado. Si nuestro bar fracasa, Siseo, será culpa tuya. La miré fijamente. Casi resultaba impresionante cómo podía decir algo tan cruel sin pestañear. ¿Culpa mía?, repetí en voz baja. ¿Porque me niego a seguir desangrándome por vosotros? Jason levantó las manos en un gesto impotente. Papá, por favor. Nos estamos ahogando. Te necesitamos. Anoche tú también me necesitabas, dije. Pero tenías una sala llena de gente importante. El silencio después de eso fue espeso, con la forma de la verdad. Tara dio un paso al frente. Mike, escucha. Si nos das este último empujón, te juramos que empezaremos a pagarte el año que viene. Lo habían dicho cada año. Negué con la cabeza. No, la voz de Jason se quebró. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Os las apañáis, respondí. Sois adultos. Ya es hora. Tara soltó el aire con fuerza. Te vas a arrepentir. Me he arrepentido de muchas cosas, dije. Pero de trazar esta línea, no. Jason me miraba como si no me reconociera. Tal vez no lo hacía. Porque por primera vez en su vida, yo no estaba rescatándolo. Y por primera vez en la mía, me estaba rescatando a mí mismo. Abrí la puerta no para dejarles entrar, sino para dejarles salir. Os deseo suerte, dije. De verdad, espero que el bar triunfe. Pero no con mi jubilación. Jason vaciló. Papá, Tara, dije con calma. Jason. Es hora de iros. Y se fueron. No porque quisieran, sino porque por fin los obligué. Pasaron 2 días antes de que lo intentaran otra vez. Más de lo que esperaba. Pensé que Jason aparecería a la mañana siguiente con una disculpa fresca, bien ensayada. Tara detrás, con una lista de números ordenados en una carpeta marcada urgente. Pero en lugar de eso, la casa se mantuvo en silencio. El teléfono también. Incluso el vecindario, normalmente lleno de niños pasando en bici frente a mi porche, se sentía apagado, como si la vida supiera que algo estaba cambiando a mi alrededor. Para el tercer día por la mañana, empecé a respirar un poco mejor. Quizá aceptarían el límite. Quizá lo peor ya había pasado. Quizá cortar el cordón los obligaría a sostenerse sobre sus propios pies. Incluso me permití creerlo durante 1 hora o 2. Entonces sonó el timbre. Pero no era Jason. No era Tara. Era un desconocido con un traje azul marino, un maletín de cuero y la expresión de alguien que se gana la vida dando malas noticias. ¿El señor Michael Callahan?, preguntó, abriendo una placa. Asentí. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Me llamo Robert Hall. Soy abogado. ¿Puedo pasar? Cada instinto de mi cuerpo dijo que no. Pero años de educación me apartaron del camino. Lo guié hasta la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había escrito 42.600, y sentí que algo dentro de mí crujía. Dejó el maletín, lo abrió y sacó una carpeta, gruesa. Señor Callahan, empezó, con un tono suave en ese modo artificial de los abogados, su hijo y su nuera han contratado nuestros servicios. Están preocupados por su comportamiento reciente. Casi me reí. No porque tuviera gracia, sino porque era tan predecible. Me recosté en la silla. ¿Preocupados por qué exactamente? Carraspeó. Han reportado decisiones financieras abruptas, aislamiento de la familia y posibles signos de tensión mental. Me han pedido que le explique algunas opciones para proteger su bienestar económico. Lo miré fijamente. Él ni pestañeó. Eso fue lo que más me molestó. ¿Opciones como qué?, pregunté. Bueno, dijo, deslizando un formulario hacia mí, una opción es una tutela financiera voluntaria. Su hijo podría gestionar temporalmente sus cuentas, asegurando que las facturas se paguen y los fondos se manejen de forma responsable. La sangre se me heló. ¿Temporalmente?, repetí. Asintió.
En casos como este, suele hacerse a largo plazo, pero solo si es necesario. Empujé el formulario de vuelta con un dedo. No necesito tutor. Sonrió. El tipo de sonrisa que usan los dentistas antes de hacer daño. Señor Callahan, negarse es por supuesto su derecho. Sin embargo, si su hijo cree que su capacidad está mermada, puede acudir al juzgado. ¿Esto es simplemente el enfoque suave, suave? A Tara le habría encantado esa palabra. Sentí algo apretándose detrás de las costillas. Algo agudo y eléctrico. No era miedo, era rabia. Rabia limpia, enfocada. A ver si lo entiendo bien, dije. Corto el grifo del dinero y de repente estoy incapacitado, ¿eso es? No respondió de forma directa. Están preocupados de que haya sido influenciado por terceras personas, que su juicio esté alterado. Terceras personas, o sea, cualquiera que no fueran ellos. Están muy preocupados, repitió. Dicen que siempre ha sido muy generoso y este cambio repentino, lo interrumpí, es sano. Se desconcertó. No le sigo, dijo con cuidado. Es sano, repetí, más firme, dejar de ser drenado por dos adultos que se niegan a madurar. Es sano decir que no. Es sano conservar lo poco que me queda de jubilación en lugar de echarlo en un bar que ni siquiera sabe cuadrar sus cuentas. Su expresión se endureció apenas. Señor Callahan, ellos creen que usted es vulnerable. Me incliné hacia adelante. Y yo creo que ellos están en la ruina. Eso sí le llegó. Se removió en la silla y cerró la carpeta como si hubiera dicho algo indecente. Les diré que rechaza la propuesta, dijo despacio. Pero debo informarle. Si deciden seguir adelante, un juez puede ordenar una evaluación psiquiátrica. Ahí está, murmuré. La verdadera razón por la que ha venido. Me puse en pie con la voz sorprendentemente serena. Señor Hall, entiendo que está haciendo su trabajo, pero le prometo algo. Si presentan algo contra mí, yo pelearé. He llevado mi vida solo durante años. Enterré a mi esposa solo. Pagué cada factura solo. Pagué su bar solo. ¿Y ahora que por fin he dejado de hacerlo, me dice que soy incompetente? Exhaló despacio. Les comunicaré su postura. Haga eso. Recogió sus papeles, caminó hasta la puerta y se detuvo. Señor Callahan, si no tiene ningún problema cognitivo, no tiene nada de qué preocuparse. Le sostuve la puerta abierta. Eso es justo lo que siempre dicen los depredadores, respondí. Sus ojos parpadearon un segundo y se fue. En cuanto su coche se alejó, mis manos ya marcaban el único número que sabía que necesitaba ahora, un abogado de verdad. Mi propio abogado, no el suyo. Despacho de Wells, contestó la recepcionista. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito una cita, dije, con la voz firme pero el pulso acelerado. Lo antes posible. ¿De qué se trata? Miré la carpeta sobre la mesa, el marco vacío de la puerta, el eco de esa amenaza disfrazada de preocupación. De mi hijo, dije, y de la guerra que está a punto de empezar. Porque en ese momento entendí algo cristalino. Jason y Tara no estaban intentando conseguir ayuda. Estaban intentando conseguir acceso a mis cuentas, a mi casa, a mi vida. Y yo acababa de cerrarles la puerta en las narices, lo que significaba que volverían con más fuerza, con más astucia y con cuchillos más afilados. No dormí mucho la noche después de la visita del abogado. Me quedé en el sillón, con la lámpara baja, mirando los documentos que ese hombre había intentado deslizarme sobre la mesa. Tutela voluntaria. Como si fuera un perro viejo al que alguien tuviera que sujetarle la correa. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Jason. No la del niño sujetando un bate más grande que él, ni la del adolescente al que enseñé a afeitarse antes de su primer baile, sino la del hombre que había estado en mi cocina 2 días antes, mandíbula tensa y ojos fríos, diciendo, si el bar fracasa, será culpa tuya. Esa frase se quedó clavada detrás de mis costillas como un clavo que no podía arrancar.
Para el amanecer ya había tomado una decisión. Si querían pelear, yo no iba a entrar a ciegas. A las 8:01 de la mañana estaba en el despacho de Wells y Hartman, un edificio modesto, cristales limpios y una recepcionista que probablemente sería capaz de silenciar un huracán con una sola ceja levantada. Michael Callahan, le dije, entregándole la tarjeta del abogado. Tengo cita con el señor Wells. Revisó la lista y asintió. Enseguida le atiende. Siéntese, por favor. La sala de espera tenía ese silencio calculado, como si cada mueble estuviera colocado para evitar que los clientes cundieran en pánico. Yo no entré en pánico, exactamente, pero sentía algo muy cerca, una presión subiendo por la garganta, como si me hubiera tragado una piedra. Cuando el señor Wells salió, era exactamente lo contrario del buitre que habían mandado a mi casa. Nada de pelo engominado ni gemelos caros, solo un hombre sereno de unos 50 y tantos, con ojos amables y la postura de quien se ha pasado la vida luchando batallas ajenas. «Señor Callahan», preguntó. «Soy yo». «Pase». Su despacho era sencillo, libros ordenados, diplomas en la pared y una caja de pañuelos en la mesa, que decía más de sus clientes que cualquier otra cosa. «Bien», dijo mientras se sentaba, «cuénteme qué está pasando». Respiré hondo y se lo conté todo. Los años de ayuda económica, el bar, la inauguración secreta, las retiradas, las transferencias, las deudas que cargaron sobre mis hombros, la noche en que Tara dijo gente importante, la decisión de cortarles, el abogado que apareció en mi puerta con papeles de tutela. El señor Wells escuchó sin interrumpir, que ya era más empatía de la que me habían mostrado en meses. Cuando terminé, se recostó y juntó las manos. Señor Callahan, lo que su hijo y su nuera han intentado se llama coacción financiera. Si intentan seguir adelante con una tutela, los que se meterán en problemas serán ellos. ¿Problemas?, repetí. ¿Qué tipo de problemas? Problemas legales, dijo. Potencialmente penales. Usted tiene un historial documentado de apoyo económico hacia ellos. Ellos nunca han contribuido a su cuidado. No hay indicios de que usted no pueda manejar sus asuntos. Lo que están intentando, si avanza, podría considerarse explotación financiera de una persona mayor. Escuchar esas palabras me revolvió el estómago. ¿Mayor, yo? Me sentí ofendido y aliviado a la vez. Entonces, ¿qué hago?, pregunté. Empezamos por protegerle, dijo. Primero, cambie las cerraduras hoy mismo. Segundo, congele cualquier línea de crédito que tenga consignada. Tercero, documente cada intento que hagan de contactarle o presionarle. Y cuarto, hizo una pausa, eligiendo bien las palabras, deje de hablar con ellos sin que yo esté presente. Esa última instrucción me cayó como una bofetada. ¿Quiere que corte toda comunicación con mi propio hijo?, pregunté en voz baja. No lo endulzó. Por su seguridad, sí. Se sentía mal, antinatural, como una traición al revés. Pero también sabía, muy dentro de mí, que eso era justo lo que Jason y Tara llevaban años haciendo conmigo, cortarme por dentro hasta que solo quedara una cartera con mi nombre. El señor Wells continuó, y una cosa más. Si intentan una acción legal, responderemos de inmediato con pruebas de coacción. Usted tiene recibos, registros bancarios, 4 años de pruebas. Pruebas. Esa palabra me dio estabilidad. Cuando salí de su despacho llevaba una carpeta bajo el brazo con instrucciones, teléfonos de emergencia y formularios para blindar mis cuentas. También tenía una sensación extraña en el pecho, miedo y empoderamiento enredados como alambre de espino. En la ferretería compré cerraduras nuevas. El dependiente, un chico joven lleno de tatuajes y con una sonrisa cálida, llevó las cosas al mostrador. ¿Cambiando cerraduras?, preguntó. Sí, dije. Algo así. Si necesita ayuda para ponerlas, mi padre siempre dice que es más fácil entre dos. Estuve a punto de decir se lo pediré a mi hijo, pero las palabras se quedaron atascadas. No, dije en voz baja. Yo puedo. Al llegar a casa dejé las herramientas sobre la mesa del comedor.
Me temblaban las manos al abrir el primer paquete, no porque no supiera cómo hacerlo, había instalado docenas, sino porque el simbolismo me golpeaba como un martillo. Cambiar esas cerraduras significaba algo definitivo, irreversible. Estaba cerrándole la puerta a mi propio hijo. Pero mientras quitaba el viejo cerrojo, el mismo al que le di llave a Jason hace años, recordé las palabras de Tara: si el bar fracasa, será culpa tuya. Y de repente girar ese tornillo dejó de parecer trágico y empezó a parecer necesario. A mitad de la instalación, mi teléfono vibró en el bolsillo. Jason, otra vez. Dejé que sonara hasta que se apagó. Luego respiré hondo, apreté el último tornillo y di un paso atrás. Mi puerta, por primera vez en años, me pertenecía solo a mí. Y de algún modo, ese pequeño clic metálico se sintió como la primera victoria real en muchísimo tiempo. Pensé que cambiar las cerraduras me daría paz. Un nuevo comienzo simbólico. Una línea trazada. Un pequeño acto para reclamar una casa que no sentía mía desde hacía años. Y durante unas 36 horas funcionó. Sin llamadas, sin golpes, sin abogados de traje azul marino, solo el zumbido tranquilo de mi casa y esa extraña sensación de seguridad. Luego llegó el miércoles por la mañana. Acababa de sentarme con una taza de café negro cuando un coche desconocido se detuvo frente a mi casa, un todoterreno negro brillante con lunas tintadas. El estómago se me encogió. Por un segundo horrible imaginé a Tara saliendo con gafas de sol y un discurso de indignación bien ensayado. Pero no era Tara. Eran dos hombres con camisas grises, acreditaciones plastificadas y carpetas. Compañía de suministros. O eso decía el logo. Dejé la taza despacio y miré por la ventana mientras se dirigían al lateral de la casa, hacia el contador. Salí, dejando que la puerta de la galería se cerrara de golpe detrás de mí. «Buenos días», les llamé. «¿Puedo ayudarles en algo?» El más alto no sonrió. Ni siquiera pareció sorprendido. «¿Es usted Michael Callahan?» «Sí». «Tenemos una orden de trabajo para usted», dijo golpeando la carpeta. «Corte de gas». El corazón me dio un vuelco. «¿Corte de gas? ¿Por qué motivo?» «Impago». «Eso es imposible», dije. «Mi factura está en pago automático. Siempre lo ha estado». Se encogió de hombros. «Solo hacemos lo que marca el sistema, señor». Me acerqué un poco más, bajando la voz a algo calmado pero afilado. «Debe de haber un error. Enséñeme la orden». Dudó, pero al final giró la carpeta. Miré la hoja. Mi nombre, mi dirección, pero el saldo pendiente no era mío, era el del bar. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien había metido una solicitud de traspaso fraudulenta. Una táctica muy usada que sabía que Jason y Tara habían empleado con proveedores, caseros, incluso con su internet cuando iban atrasados, mover la deuda del negocio a mi cuenta y confiar en que los sistemas automáticos hicieran el resto antes de que nadie se diera cuenta. Saqué el móvil. «No vais a tocar ese contador», dije. «No», repetí con firmeza. «No tocaréis nada hasta que llame yo mismo a la compañía». El técnico más bajo se inclinó hacia el otro, susurrándolo bastante alto para que lo oyera, otro que no quiere admitir que va atrasado. Lo ignoré. Marqué atención al cliente y me preparé para la musiquita de espera. Pero esta vez la suerte, o algo parecido, estuvo de mi lado. Una operadora contestó a los 2 tonos. Cuando le expliqué la situación, tecleó unos segundos. «Señor Callahan», dijo despacio. «Su cuenta está al día. No hay pagos atrasados ni órdenes de corte, nada de eso». Mis ojos volvieron a los hombres junto a mi casa. Entonces, ¿quién mandó esto? Pausa. Voy a revisar el registro interno. Otra pausa, más larga, más pesada. Esta solicitud no viene de su cuenta. Viene de otra pausa. Viene de una cuenta vinculada bajo la denominación de Caper Rail LLC. Se me cayó el estómago. Jason y Tara.
No solo habían amenazado con acciones legales, estaban probando hasta dónde podían llegar. Bajé la voz. Señorita, esto no está autorizado. Por favor, cancele la orden inmediatamente. Ya lo he hecho, dijo. Y voy a marcar su cuenta como solo propietario verificado. No se permitirán cambios externos. Cuando colgué, los técnicos ya volvían a la furgoneta. Central dice que lo paremos, murmuró el alto. Habrá sido un fallo. Sí, dije. Un fallo. Pero no lo fue. Fue un disparo de aviso. Un pequeño anticipo del caos que podían desatar si no volvía a plegarme. Me quedé de pie en la entrada mucho después de que el todoterreno desapareciera calle abajo. El silencio del vecindario ya no se sentía tranquilo, sino inestable, como si el aire tuviera dientes. Volví dentro, me senté en la mesa de la cocina y marqué el número del señor Wells. Respondió al segundo tono. Señor Callahan. Han intentado cortarme el gas, dije, usando la cuenta del negocio para pedirlo. Silencio, luego un suspiro largo. Están probando el perímetro, dijo, buscando sus puntos débiles. Eso significa una cosa. ¿Qué? Que se preparan para escalar. Cerré los ojos. Escalar. Por supuesto. Esto ya no va solo de dinero, continuó. Va de control. Personas como su nuera, y he conocido muchas, no toleran que las corten. Castigan. Tragando saliva, pregunté, entonces, ¿qué hago ahora? No dudó. Ahora, dijo, empieza a protegerse como un hombre que va a la guerra. Y aunque odiaba esa palabra, aunque me parecía fea, pesada y exagerada, eso era exactamente, una guerra. Una que Jason y Tara ya habían empezado, y una que yo ya no podía evitar. Al día siguiente de la jugada del gas, desperté con una pesadez en el pecho que no sentía desde la semana en que murió Laura. No era duelo, era algo más frío, la certeza de que mi propio hijo había cruzado una línea que yo jamás podría descruzar por él. Llovía esa mañana, no una llovizna suave, sino una cortina gris continua que empapaba la calle y hacía que el vecindario entero pareciera desteñido. Me quedé un buen rato junto a la ventana, con el café enfriándose en las manos, preguntándome cómo mi vida había terminado convertida en un campo de batalla entre yo y el niño al que crié. A las 9:30 llamaron a la puerta. No era un aporreo, ni un golpe de abogado, ni el ritmo exigente de Jason. Era un toque suave, dudoso. Abrí la puerta y me encontré a la señora Howard, mi vecina de 2 casas más abajo, con un paraguas y una bandeja cubierta. «Buenos días, Mike», dijo con suavidad. «Escuché voces elevadas el otro día y solo quería saber cómo estabas». Sus ojos tenían esa amabilidad que las mujeres mayores parecen perfeccionar, llenos de preocupación sin juicio. El tipo de mirada que te recuerda cómo se ve la decencia. Me aparté. «Pase. Tenga cuidado, el suelo está un poco mojado». Se sentó en la mesa de la cocina y dejó la bandeja entre los dos. «Rollos de canela», dijo. «Aún están calientes. Pensé que te vendría bien algo dulce». Casi me reí. No había probado nada dulce en meses. Cuando le conté lo que había pasado, el bar, la inauguración secreta, el dinero, el abogado, el intento de cortar el gas, sus cejas subieron más y más. «Ay, cariño», susurró. «Eso no es solo ser desagradecido, eso es peligroso». «Lo sé», dije, «pero es mi hijo». Puso una mano sobre la mía. «Y tú eres un hombre que se merece algo mejor que ser utilizado». Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, porque nadie me las había dicho. Nadie ni siquiera lo había insinuado. Ni el director del banco, ni la operadora de la compañía, ni siquiera el abogado Wells, con su tono prudente. Pero oírlo de una vecina, una bibliotecaria jubilada con más calidez que muchas familias, hizo que algo pequeño dentro de mí se aflojara. «No estás solo», añadió. «¿Me oyes? Nadie tiene derecho a echarte de tu propia vida a base de intimidarte».
Asentí despacio. Gracias. Y ya sabes, dijo, dando un sorbo a su té, todos hemos visto cosas a lo largo de los años. Tu chico, bueno, no es que te haya tratado precisamente como los hijos deberían tratar a sus padres. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Dudó. Nunca quise decir nada. No era asunto mío. Pero hubo noches, tardes, en que los dos se quedaban en el coche frente a tu casa discutiendo a gritos. Y cada vez que salía tu nombre, mi nombre, pregunté atónito. Oh, sí. Él lo pagará. Solo pídeselo. No dirá que no. Cosas así. Suspiró. No fuiste un padre para ellos, Mike. Fuiste un número de cuenta. Se sintió como un puñetazo en el estómago. No porque fuera una novedad, sino porque confirmaba todo lo que no quería admitir. Cuando se fue, me quedé en el silencio de mi cocina, sintiendo el peso de sus palabras. No era el tipo de persona que exageraba. Si lo había oído, es que lo habían dicho. Entonces vibró mi móvil. No era Jason. No era Tara. Un número que no reconocía. Lo dejé sonar una vez, dos, y la curiosidad pudo conmigo. ¿Diga? ¿El señor Callahan? Preguntó una voz masculina. Sí. Habla el detective Rohr, de Servicios de Seguridad Comunitaria. Llamo porque hemos recibido una preocupación anónima sobre su bienestar. Cerré los ojos. Por supuesto. La siguiente táctica. Déjeme adivinar, dije, agotado. Mi hijo o mi nuera le han dicho que estoy confundido, aislado o actuando raro. Pausa. Bueno, dijo con cuidado, el informe menciona cambios bruscos de comportamiento y decisiones preocupantes. Solté una risa cansada, amarga. Decisiones como dejar de permitir que me vacíen la jubilación. Señor, no estoy tomando partido. Solo queremos asegurarnos de que no le estén coaccionando. ¿Coaccionando? Casi me atraganté. Soy yo el que está escapando de la coacción, dije. No al revés. ¿Le parecería bien que pasara por su casa para una comprobación de bienestar? Preguntó con suavidad. Solo para dejar constancia de que está a salvo y es competente. Miré mi cocina ordenada, las cerraduras nuevas en la puerta, el montón de documentos legales sobre la mesa, los rollos de canela aún humeando bajo el plástico. Yo no era el problema. Yo no era el inestable. Y desde luego no era el que necesitaba un control de bienestar. Venga, dije al final. No tengo nada que ocultar. 20 minutos después, el detective Rohr cruzó mi puerta con una presencia tranquila, de esas que transmiten competencia silenciosa. Echó un vistazo alrededor, fijándose en el orden de la casa, los documentos, la taza de café. Hablemos, dijo suavemente. Así que se lo conté todo, absolutamente todo, cada dólar, cada manipulación, cada amenaza, cada jugada. No me interrumpió, no me juzgó, no me sermoneó. Cuando terminé, asintió despacio. Señor Callahan, dijo, usted no solo es competente, está más claro de mente que la mitad de los adultos con los que hablo cada día. Cerraré este caso de inmediato. El alivio me recorrió como agua tibia. Pero, añadió inclinándose hacia adelante, tiene que entender algo. Se me encogió el estómago. Cuando personas como su hijo y su nuera sienten que se les escapa el acceso al dinero, continuó, se desesperan. Y la desesperación trae escaladas. Eso dijo mi abogado, murmuré. Tiene razón. Lo intentarán de nuevo, dijo el detective. Pero la próxima vez no usarán un falso corte de suministro ni un abogado. Irán a más. ¿Más? Pregunté en voz baja. Me sostuvo la mirada. Espere que lo lleven a un juzgado. Y en ese instante sentí como las paredes se cerraban un poco más. No habían terminado. Ni de lejos. Y la siguiente batalla no sería en el rellano de mi casa, sería frente a un juez. Pasaron 3 semanas después de la visita del detective Rohr. 3 semanas de silencio de Jason y Tara.
Sin golpes en la puerta, sin mensajes de voz, ni siquiera un texto disfrazado de preocupación. Al principio, el silencio se sintió como un regalo. Luego, como una advertencia. Personas como ellos no desaparecen, se reagrupan. Seguí todas las instrucciones que me dio el abogado Wells. Cambié cada cerradura, actualicé cada contraseña, moví la mitad de mis ahorros a otro banco, archivando cada coche sospechoso que pasaba lento frente a mi casa en una carpeta gruesa, codificada por colores. Por las noches me sentaba junto a la ventana, con la lámpara baja, mirando las farolas reflejarse en el asfalto húmedo, esperando la tormenta que sabía que venía. Pero nada te prepara para el día en que por fin llega. Era un jueves por la mañana, soleado, tranquilo, de esos días que casi te hacen olvidar que tu vida se ha convertido en una pesadilla legal. Estaba recortando los setos del frente cuando un sedán blanco se detuvo junto al buzón. De él bajó una mujer de unos 30 y tantos, peinado profesional en un moño apretado, carpeta en la mano. Caminó hacia mí con paso decidido. ¿El señor Michael Callahan? Sí. Sacó de su carpeta un taco de papeles del grosor de una novela de bolsillo. Ha sido notificado. 2 palabras. 2 palabras que se sintieron como un puñetazo en el pecho. Tomé los papeles con los dedos entumecidos. ¿Por qué es esto? Ni pestañeó. Una solicitud de tutela legal presentada por su hijo, Jason Callahan, y su esposa, Tara Callahan. La miré fijamente. ¿Tutela? Lo habían hecho. Habían presentado la demanda. No era una amenaza. No era un farol. No era un susto. Era guerra. La mujer señaló los papeles con la barbilla. La vista está fijada para dentro de 3 semanas. Necesito que firme aquí acusando recibo. Firmé con las manos temblorosas. Se giró. Se fue. El sedán desapareció al final de la calle como un fantasma, y el silencio que quedó no se parecía a nada que mi vecindario hubiera oído antes. Entré en casa, cerré la puerta, eché todos los cerrojos que yo mismo había instalado. Luego me senté a la mesa del comedor y abrí el paquete. La primera página fue como un cuchillo entre las costillas. Petición para declarar al demandado mentalmente incompetente. Demandado, Michael Thomas Callahan. Edad, 68. Residencia, Columbus, Ohio. Presentada por Jason Daniel Callahan. Tara Lynn Callahan. Pasé la página. Iba a peor. Anexo a conducta presuntamente errática. Decisiones financieras repentinas sin motivo. Paranoia sobre las intenciones de la familia. Aislamiento y negativa a comunicarse. Cambio abrupto de personalidad. Registro obsesivo de actividades. Instalación de medidas de seguridad excesivas. Anexo B. Declaraciones de testigos. Y ahí estaban. El señor Davis, el vecino, afirmando que yo gritaba a personas imaginarias en mi jardín. ¿Imaginarias? Se refería a los operarios del gas. Un farmacéutico diciendo que olvidaba mis recetas. Seguramente lo habían engañado para que firmara algo. Un amigo íntimo de la familia al que yo no ponía cara, asegurando que últimamente me confundía en las conversaciones. Seguí leyendo. Anexo C. Supuestas pruebas de mala gestión financiera. Grandes retiradas sin explicación. Eran las que ellos me presionaban para hacer. Falta de mantenimiento del hogar. Mentira. Permitir la entrada de personas peligrosas en la vivienda. Esa frase me heló la sangre. Se referían al detective, al abogado, a mis vecinos. Cualquiera que me ayudara era etiquetado como peligroso. Luego pasé a la última sección. Acción solicitada. Tutela inmediata y total sobre todos los asuntos financieros, médicos y legales del demandado. Tutor solicitado, Jason Callahan. Tutora secundaria, Tara Callahan. Durante un largo minuto no pude respirar. La casa se volvió pequeña, sin aire, demasiado silenciosa. La tutela no era solo robarme el dinero. Significaba que no podría firmar cheques,
ni elegir médico, ni vender mi casa, ni comprar comida sin su aprobación, ni defenderme legalmente sin su permiso. Significaba que dejaba de ser una persona. Significaba que Jason y Tara me poseerían. Me temblaban tanto las manos que los papeles sonaban como hojas en una tormenta. No sé cuánto tiempo estuve sentado hasta que por fin agarré el teléfono y llamé al abogado Wells. Contestó enseguida. Mike. Lo han presentado. Aspiró con fuerza. Ya. Apenas podía hablar. Es muy malo. Tienen testigos falsos, acusaciones inventadas. Quieren control total. No te asustes, dijo con firmeza. Necesito que me escuches muy atento. Hoy mismo vas a traerme ese paquete. Cada página, cada anexo. No hables con nadie que te llame sobre esto. No respondas a sus llamadas. No comentes la demanda con nadie. La voz se me quebró. No puedo creer que haya hecho esto. Yo sí, dijo Wells en voz baja. Y como sí puedo, sé exactamente cómo lo combatimos. ¿Qué hago ahora mismo?, susurré. Hubo una breve pausa, de esas en las que sabes que alguien está eligiendo bien las palabras. Ahora respira, dijo. Luego conduces hasta mi despacho. Y entonces, señor Callahan, su voz se endureció, nos preparamos para destruir su caso. Colgué, agarré el paquete y me quedé en el pasillo mirando la puerta. Esto ya no iba de dinero. Iba de supervivencia. Mi propio hijo intentaba borrar mi vida poco a poco, legalmente, en silencio, para siempre. Y sabía, con una claridad más punzante que cualquier dolor que hubiera sentido, que esa pelea iba a decidir el resto de mi vida. Ya no estaba defendiendo mis ahorros. Estaba defendiendo mi libertad. Y estaba listo. Conduje hasta el despacho del abogado Wells con el paquete de tutela en el asiento del copiloto como si llevara un explosivo. Cada semáforo parecía más largo que el anterior. Cada coche en el retrovisor me hacía preguntarme si Jason o Tara me seguían. Cuando por fin aparqué, tenía las palmas empapadas de sudor. Wells me esperaba en recepción. No sonrió, no me dio la mano, solo me miró con la expresión de un hombre que ha visto demasiadas veces este tipo de traición. «Pasa», dijo. Lo seguí hasta su despacho, cerré la puerta y dejé el paquete grueso sobre la mesa como si soltara una bolsa para cadáveres. Se sentó, ajustó sus gafas y empezó a leer página tras página, anexo tras anexo, mentira tras mentira. Con cada una, las arrugas de su frente se marcaban más. Pasados unos 20 minutos apartó los papeles y soltó un suspiro largo. «Bueno», dijo. «Han lanzado todo lo que tenían». «¿Pueden ganar?», pregunté con una voz más débil de lo que quería. Se recostó en la silla y golpeó el escritorio con el bolígrafo. «Si no tuvieras documentación, si no me hubieras contratado cuando lo hiciste, si de verdad estuvieras aislado y confundido», hizo una pausa. «Entonces sí, podrían ganar». Se me revolvió el estómago. «Pero», continuó levantando un dedo, «si tienes documentación. Y no estás confundido. Y no estás solo». Abrió una carpeta en su mesa con la etiqueta Defensa Callahan y la hojeó. «Empecé a construir esto en cuanto me contaste lo del primer abogado», dijo. «Y ahora lo vamos a ampliar». «¿Qué necesita de mí?», pregunté. «Todo», respondió sin rodeos. «Cada extracto bancario, cada transferencia, cada mensaje de texto, cada buzón de voz. Quiero fechas, horas, recibos, capturas de pantalla. Quiero ahogarlos en su propia codicia». Asentí. «Hecho». «Y necesito testigos», añadió. «Cualquiera que te haya visto funcionar con total normalidad». Pensé enseguida en la señora Howard, luego en el detective Rohr, incluso en el director del banco, Luis López. «¿Y vecinos?», pregunté. «Si están dispuestos a declarar que eres capaz, perfecto. Amigos, también. La compañía de gas, la operadora que confirmó la petición fraudulenta». «Perfecto».
Y el farmacéutico al que engañaron para que firmara ese papel. Wells sonrió por primera vez desde que entré. Mejor aún. Durante la siguiente hora explicó el plan. Una evaluación psiquiátrica formal con una especialista de su confianza, no la que intentaría contratar Jason. Declaraciones juradas de cualquiera que pudiera avalar mi lucidez. Una auditoría completa de toda la ayuda económica que les había dado. Cada dólar, cada transferencia. Una línea de tiempo mostrando cómo cada acto errático era una respuesta directa a sus manipulaciones. Una contrademanda por acoso e intento de explotación financiera de un mayor. Han construido su caso en el aire, dijo. Nosotros vamos a construir el nuestro en hormigón. Asentí, pero seguía notando un peso en el pecho. ¿Y si convencen antes al juez? Pregunté. ¿Y si el juez les cree? Wells entrelazó los dedos. Le voy a decir algo sobre los jueces de tutela, señor Callahan. Lo han visto todo. Ven demencias reales, deterioros reales, personas que de verdad no pueden valerse. Y también ven hijos codiciosos todo el tiempo, más de lo que imagina. Tragué saliva. ¿Y qué hacen con los hijos codiciosos? Buscan patrones, dijo. Y su hijo y su nuera nos han regalado un patrón tan obvio que casi brilla en la oscuridad. Cerró el paquete con firmeza. Esto se puede ganar. Se puede ganar muy bien. Pero tiene que protegerse hasta la vista. ¿Cómo? Enumeró con los dedos. No contestes a sus llamadas. No hables con ellos a solas. No los dejes entrar en tu propiedad. Documenta cada intento de contacto. Y si aparecen en persona, llama a la policía de inmediato. Asentí. De acuerdo. Se inclinó hacia adelante. Y una cosa más. Me preparé. Necesitas apoyo, dijo con suavidad. Apoyo real. Emocional. Has estado sobreviviendo solo demasiado tiempo. No esperaba eso. Esa misma tarde, después de dejar la documentación que Wells me pidió, di una vuelta a la manzana, algo que no hacía solo para mí desde hacía años. Al pasar frente a la casa de la señora Howard, ella me hizo señas. Ven, siéntate, dijo. He preparado té helado de melocotón. En su pequeño patio trasero, ordenado, con olor a hierba recién cortada y el tintineo suave de unos móviles de viento, al fin le conté todo. La demanda, las acusaciones, la fecha del juicio. Cuando terminé, negó despacio con la cabeza. Te subestimaron, dijo. Ese es su error. Su voz era cálida pero firme, protectora, como si de verdad me viera, no como una cartera, no como una obligación, sino como una persona. Y por primera vez en muchísimo tiempo me sentí visto. No por mi hijo, ni por la gente a la que había mantenido tantos años, sino por alguien que no tenía motivo para mentirme, ni para utilizarme, ni para quedarse salvo por simple decencia humana. Ese momento pequeño y amable hizo algo dentro de mí, me fortaleció, me templó. Porque ahora, por primera vez desde que todo empezó, ya no sentía que luchaba solo. Y eso me hacía más peligroso de lo que Jason y Tara jamás imaginaron. En los días siguientes, mi casa se pareció menos a un hogar y más a un centro de mando. Montones de carpetas, archivadores etiquetados, correos impresos, capturas, fechas marcadas en amarillo, extractos bancarios señalados con pestañas rojas como banderas de guerra. Durante años, Jason y Tara me habían hecho sentir que estaba perdiendo el control. Ahora, por primera vez, veía la verdad. No era yo el que se desmoronaba, eran ellos y estaban intentando arrastrarme con ellos. El abogado Wells trabajaba más rápido de lo que creí que pudiera trabajar un abogado. Cada vez que le enviaba un documento, respondía en minutos. Reunió registros bancarios mostrando cada pago que hice por el bar, la cancelación de la protección contra descubiertos, capturas de los mensajes manipuladores de Tara, la petición fraudulenta del gas, registros de llamadas con la compañía de suministros, una declaración de un vecino confirmando las discusiones nocturnas, una disculpa por escrito del farmacéutico, notas del detective Rohr, pruebas de mis finanzas estables, una lista de testigos dispuestos a declarar. Cuanta más evidencia juntábamos, más claro quedaba el cuadro. No querían ayudarme,
querían poseerme. Y esa idea endureció algo en mí, algo que no sabía que seguía vivo después de tantos años de culpa, obligación y manipulación, mi columna vertebral. Al cuarto día me hicieron la evaluación psiquiátrica, la de verdad, la que Wells concertó con la doctora Rachel Simmons. Su consulta era tranquila y acogedora, llena de plantas y luz suave. Me ofreció agua y me pidió que le contara, con mis propias palabras, por qué estaba allí. Se lo conté todo, la inauguración a la que no me invitaron, los $42.600, la manipulación, la apertura del bar, las amenazas, el abogado, las facturas falsas, la demanda de tutela. No parecía sorprendida, ni me miró con lástima. Parecía enfadada. Señor Callahan, dijo, evalúo a decenas de personas mayores cada año. Usted no solo es mentalmente competente, está más despejado que la mayoría de gente de 40 años. Solté un aire que no sabía que estaba reteniendo. Y eso va a ir en mi informe, añadió con firmeza, en negrita. Por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien confirmaba mi realidad en lugar de retorcerla. 2 días después, Wells me llamó. «Mike, necesito que vengas», dijo. «Tenemos que revisar la estrategia para la vista». Su despacho, normalmente ordenado, parecía una sala de crisis. Papeles por todas partes, vasos de café, una pizarra llena de notas y flechas uniendo fechas, motivos y conductas. «Siéntate», dijo. «Hemos construido un muro que no pueden escalar, pero tenemos que presentarlo limpio». Me fue explicando el plan. La doctora Simmons declararía primero, clara, profesional, contundente sobre mi lucidez mental. El detective Rohr confirmaría mi estabilidad y sus intentos de manipulación. Los representantes de la compañía de gas verificarían la orden fraudulenta. El farmacéutico retiraría su declaración y explicaría el engaño de Tara. El señor López del banco confirmaría mi claridad financiera. Los vecinos contarían mi comportamiento normal frente a las discusiones nocturnas de Jason y Tara. Y al final, yo. «Tu testimonio», dijo Wells, «va a hacer o romper el caso. ¿Estás preparado para contar la verdad exactamente como ocurrió?» No dudé. «Sí». Asintió una vez, satisfecho. «Bien, porque van a atacar tu carácter, tu memoria, tus relaciones. Van a intentar presentarte como alguien emocional, inestable, confuso». Me incliné hacia adelante. «Que lo intenten». Él sonrió. Eso es lo que quería oír. Luego abrió de nuevo el paquete de la demanda y dio golpecitos en la primera página. «Esta solicitud de tutela», dijo, «está diseñada para que entres en pánico, para que te rindas, para que tengas tanto miedo que les entregues el control voluntariamente». «Pero no lo hice», respondí. «No», dijo él. «Y por eso vas a ganar». Cuando llegué a casa, el sol se estaba poniendo. El cielo se teñía de naranja y rojo sobre mi calle silenciosa. Me quedé en el porche, el aire fresco golpeándome la cara. Por primera vez desde que empezó la pesadilla, el miedo aflojó un poco su agarre. La guerra no había terminado. Pero yo ya no era la víctima. Era el hombre que nunca esperaron. Preparado, respaldado y, maldita sea, furioso. Cerré con llave la puerta, apagué la luz del porche y susurré para mí mismo, «que vengan. Ahora sí estoy listo». La mañana de la vista se sintió extrañamente tranquila. No en paz, nada en esta situación era pacífico, pero sí tranquila como cuando el mundo se queda inmóvil justo antes de que un tornado empiece a arrancar tejas de los tejados. Me desperté a las 5:30, me duché, me afeité y me puse el traje que llevé al funeral de Laura. No era cuestión de elegancia, era mi armadura. Mientras me anudaba la corbata, las manos me temblaron un instante. No de miedo, no exactamente. Era algo más hondo. Un duelo al que no me había permitido entrar, el duelo por el hijo que creí tener. Cuando llegué al juzgado, el abogado Wells ya me esperaba junto al control de seguridad. Me tendió un café. «¿Listo?», preguntó. «Llevo años listo», dije en voz baja. Asintió una vez. «Bien, porque ellos ya están aquí».
Me giré. Jason y Tara estaban al fondo del pasillo, flanqueados por su abogado, el mismo que había venido a mi casa semanas antes con aquella sonrisa condescendiente. Jason llevaba un traje nuevo. Tara iba vestida de negro sobrio, como si acudiera a un funeral. Quizá lo hacía, al nuestro. Me miró con una mezcla de lástima y cálculo, como quien mira a un caballo al que ya ha decidido sacrificar. Jason ni siquiera me miró. Se limpiaba las palmas en el pantalón como si fuera la víctima. Cuando el alguacil abrió las puertas de la sala, entramos, dos bandos pisando un campo de batalla. La vista de tutela no fue dramática como en la tele. No hubo gritos ni numeritos, solo una precisión legal fría. La jueza Harper era una mujer de unos 60 años, pelo plateado, gafas de lectura afiladas y el gesto de alguien que no tolera tonterías. Me cayó bien al instante. El abogado de Jason habló primero. Su señoría, el señor Callahan sufre un deterioro cognitivo significativo, dijo. Ha tomado decisiones financieras erráticas, se ha aislado, está paranoico y vulnerable a influencias depredadoras. Influencias depredadoras significaba cualquiera que no fueran ellos. Enumeró sus inventos: confusión, olvidos, inestabilidad emocional, conducta peligrosa. Y luego, como si sacara un conejo del sombrero, añadió: y existe preocupación de que esté siendo manipulado por vecinos y por cierto abogado que se beneficiarían de su deterioro. Wells se inclinó hacia mi oído. Eso es desesperación, susurró. Luego vinieron los testigos. Jason habló primero. Juró que quería mucho a su padre. Fingió preocupación. Mintió con una soltura que me revolvió el estómago. Papá ya no es el mismo, dijo bajando la voz. Se olvida de cosas. Exagera. Rechaza ayuda. Queremos protegerlo. Protegerme. Ni siquiera podía decirlo sin parpadear demasiado. Tara declaró después, con la voz temblorosa como si lo hubiera ensayado frente al espejo en el coche. Nos dijo que la inauguración del bar estaba maldita, dramatizó. Dijo que la gente estaba conspirando contra él. Una mentira transparente. Pero la jueza no reaccionó. Solo tomó notas. Luego sacaron a sus testigos. El señor Davis, el vecino que me detestaba, afirmó que yo gritaba a fantasmas y hablaba solo en el jardín. Se olvidó de mencionar a los operarios intentando cortarme el gas. El farmacéutico admitió que había firmado algo sin leerlo bien, pero el abogado de Tara retorció sus palabras igualmente. Era todo humo. Pero el humo puede asfixiar si nadie sopla lo bastante fuerte. Cuando terminaron, Jason parecía satisfecho. Tara, triunfante. Wells se puso en pie. Su señoría, dijo con calma, la defensa llama a la doctora Rachel Simmons. La doctora Simmons caminó hacia el estrado como una mujer que encabeza un pelotón de fusilamiento. Su testimonio fue sencillo, demoledor y definitivo. El señor Callahan está cognitivamente íntegro, emocionalmente estable y plenamente capacitado para gestionar sus asuntos. No tengo ninguna preocupación sobre demencia, confusión o deterioro mental. Jason se puso rígido. Tara pestañeó una y otra vez. Su abogado se removió en la silla. Luego vino el detective Rohr. Declaró sobre la visita de bienestar, el estado tranquilo de mi casa, mi cooperación, mi claridad y después, el clavo en el ataúd, recibimos un informe fabricado sobre el estado del señor Callahan. No coincidía con la realidad. Después, el representante de la compañía de gas confirmó la orden fraudulenta de corte. El director del banco testificó que todas las decisiones financieras erráticas provenían de Jason y Tara, no de mí. La señora Howard habló la última. No fue dramática ni melodramática ni parecía ensayada. Simplemente dijo la verdad. Su señoría, Michael es una de las personas más capaces que conozco. Y durante años, su hijo lo ha tratado como una tarjeta de débito con pulso. Un murmullo recorrió la sala. Incluso la jueza alzó la vista ante eso. Por fin llegó mi turno. Caminé hacia el estrado despacio, sintiendo cada uno de mis años,
pero no como debilidad, sino como peso, como propósito. Conté la verdad sobre el bar, sobre la boda, sobre el dinero, sobre los abogados, sobre las mentiras, sobre las amenazas, sobre la humillación, sobre el amor que nunca fue correspondido. Cuando terminé, la jueza entrelazó las manos y dijo: «Gracias, señor Callahan». Y por primera vez desde que empezó esta pesadilla sentí que alguien con autoridad realmente me escuchaba, me entendía, me veía, no como una carga, no como una cartera, no como un viejo confundido, sino como una persona, un padre, un hombre recuperando su vida. Al bajar del estrado alcancé a ver a Jason. Por primera vez, parecía asustado. Y debía estarlo, porque yo aún no había terminado. Cuando terminaron las declaraciones, la sala se llenó de un silencio tan pesado que parecía que el aire mismo contenía la respiración. La jueza Harper se acomodó las gafas, ordenó el montón de papeles delante de ella y se tomó un buen rato para repasar sus notas. Yo estaba sentado al lado del abogado Wells, con las manos firmemente entrelazadas sobre las rodillas. Al otro lado del pasillo, Jason tamborileaba los dedos en el pantalón mientras Tara susurraba frenética a su abogado. Ya no parecían seguros. Parecían acorralados. La jueza Harper habló al fin. «Antes de dictar mi decisión», dijo, «quiero dejar algo muy claro». Sus ojos se alzaron, afilados como una hoja. «Este tribunal se toma extremadamente en serio las peticiones de tutela. Despojan a un adulto de sus derechos. Trasladan su autonomía. Están pensadas para personas que, bajo ninguna circunstancia razonable, pueden cuidarse a sí mismas». Hizo una pausa. Su silencio fue quirúrgico. «Y lo que he visto hoy aquí», dijo, «no es eso». La mandíbula de Tara se endureció. Jason dejó de moverse. La jueza continuó: «He revisado la evaluación psiquiátrica presentada por la doctora Simmons. He revisado las declaraciones de las fuerzas de seguridad, del banco, de la compañía de suministros y de los vecinos. He revisado la petición presentada por los solicitantes». Levantó el paquete grueso que Jason y Tara habían entregado, ese lleno de mentiras, y lo dejó caer con un golpe seco. «No encuentro evidencia alguna», dijo despacio, «de deterioro cognitivo, capacidad disminuida o mala gestión financiera por parte del señor Callahan». Solté el aire temblando. No había terminado. «Lo que sí veo», añadió, endureciendo la voz, «es un patrón preocupante de manipulación, coacción y dependencia económica por parte de los peticionarios». Jason se estremeció como si le hubieran golpeado. El rostro de Tara se quedó sin color. «Este tribunal», continuó la jueza, «deniega categóricamente la petición de tutela». Cerré los ojos un momento. El alivio me golpeó como una ola gigantesca. Pero entonces llegó el giro que no esperaba. La jueza Harper se inclinó hacia adelante. «Además», añadió, «remitiré este caso a los servicios de protección de adultos para que lo revisen como posible intento de explotación financiera de una persona mayor». La boca de Jason se abrió. «¿Qué?», soltó antes de que su abogado le sisease, «no hables». Pero ya era tarde. La jueza le dirigió una mirada helada. «Usted ha presentado una petición maliciosa», dijo, «basada en declaraciones falsas y pruebas fabricadas. Este tribunal no tolera eso». Tara miró a Jason con algo entre rabia y miedo. No a mí, a él. Por primera vez, se agrietó su frente unido. La jueza alzó el mazo. «Se levanta la sesión». Crack. El golpe resonó en la sala como un trueno. Cuando salimos fuera, el aire se sentía claro y limpio, como si alguien me hubiera quitado 1000 kilos del pecho. Wells me dio una palmada en el hombro. «Lo has conseguido, Mike». «No», corregí en voz baja. «Lo hemos conseguido». Sonrió. «Respira. Vete a casa. Descansa. Ahora estás a salvo». ¿A salvo? Era una palabra que no sentía como mía desde hacía mucho tiempo. Mientras caminábamos hacia el aparcamiento, Jason se acercó por fin. No parecía enfadado, solo perdido. Un niño otra vez, sin excusas. «Papá»,
dijo en voz baja. No tenías que hacer esto. Lo miré de frente. No, dije. Tú no tenías que hacer esto. Detrás de él, Tara estaba rígida, brazos cruzados, ya calculando su siguiente jugada. Pero Jason parecía roto, o quizás simplemente desenmascarado. Pensé que siempre me ayudarías, susurró. Te ayudé, dije. Durante años. Pero en el momento en que intentaste quitarme la vida por debajo de los pies, dejé de ser un padre con cartera. Tragó saliva. ¿No podemos arreglar esto? Negué con la cabeza. No hasta que aprendas a vivir sin mí, dije. Sin mi dinero. Sin mí. Sus ojos vacilaron, pero no dijo nada más. Se alejaron separados. Ya no eran pareja ni equipo, solo dos personas cuyo plan se había derrumbado. 3 meses después, mi vida había cambiado por completo. Vendí la casa vieja, la que estaba llena de los fantasmas de la obligación, y me mudé al centro, a un piso luminoso cerca del río. Cada mañana iba andando a una cafetería donde sabían mi nombre. Cada tarde cuidaba el pequeño jardín de la terraza que nunca antes había tenido tiempo de plantar. Me apunté a un grupo de voluntariado de hombres. Volví a pintar. Hice escapadas de fin de semana. Viví. No por Jason. No por Tara. No por culpa. Por mí. Una tarde, mientras el sol se derretía sobre el agua frente a mi ventana, me di cuenta de algo. Ya no estaba enfadado. Ni de duelo, ni en pánico, ni esperando el siguiente golpe. Solo libre. Libre de verdad. El tipo de libertad que no sabía que una persona de mi edad todavía podía alcanzar. Cogí un lienzo en blanco, lo coloqué en el caballete y mojé el pincel en azul cobalto. Una vida nueva necesitaba colores nuevos. Mientras la primera pincelada se extendía por la tela, sonreí para mis adentros. Me llamo Michael Callahan, susurré. 68 años, y por primera vez, por fin me pertenezco a mí mismo. Y eso era suficiente.